Amigas y amigos, seguimos en este curso de Dios y dioses en cortos teológicos. El otro día terminamos el bloque de las antiguas religiones históricas, pero desaparecidas, no vivas, como son lo que ocurrió en la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto, ¿ya? Y nos queda una tradición también muy antigua, con raíces en Mesopotamia y Egipto además, ¿ya?, que tiene solo una de ellas, este grupo de religiones que ha sobrevivido, como será el cristianismo, del cual hablaremos al final de nuevo, ¿no? Son los llamados cultos mistéricos. De eso vamos a hablar, ¿no? Los cultos, primero aclaremos el concepto, ¿qué se entiende por culto mistérico? Como dice el término primero, misterio, es una palabra griega que viene de un culto mistérico especial en el Eleusis, lo antiguo. Significa el término mistos, significa tapado, oculto, ¿ya? Y en el culto que celebraba la celebración de un protagonista divino, que tenía una estructura o bien incruenta, ese mito de descenso y ascenso, como vimos el descenso y ascenso de Istar en la antigua Mesopotamia, el mito de Istar, ¿no? O bien una estructura cruenta, con un mito de muerte y resurrección, como vimos el mito de Osiris en el antiguo Egipto, la raíz más antigua de este culto, ¿ya? Por tanto, por culto mistérico se entiende esa perspectiva de un desenlace de lo que marca, lo que aparece al final de la vida, que es la muerte, el riesgo de que todo sea por nada, la muerte, ¿ya? Y eso tapaba, esa apariencia puede tapar una realidad que está más allá de lo que aparece, que sea la vida, la vuelta a la vida, el ascenso o la resurrección. Y el mito, por tanto, son mitos de descenso-ascenso o de muerte y resurrección, de tipo incruento o de tipo cruento, ¿ya? Este concepto que está en las celebraciones míticas, ¿no? Por eso iban tapados, mistoi, de ahí viene la palabra mistoi, hasta que llegaban a un punto central, un lugar, terion, ¿no? Misterion, el lugar donde se destapaban, veían la realidad más allá de lo que aparecía, superaban el velo, destapaban, ¿ya? Y entonces veían la verdad de fondo, que era la vida, la vuelta a la vida, ¿no? Este concepto de mistos va vinculado al mismo concepto griego de verdad. La palabra verdad en griego es aletheia, donde lezo significa tapado, igual que mistos, y el prefijo negativo a indica el destape, la revelación, aletheia, ¿no? Como el término apocalipsis, un término sinónimo, ¿no? Que caliptomai significa tapar, como la catalepsia, y la preposición apo indica el destape, la revelación, ¿ya? Por tanto, estamos en el desafío de estos misterios frente a la realidad, que aparentemente es la nada, la última palabra, la muerte, pero quizá las apariencias engañan. Hay que destapar y ir más allá de lo que aparece, revelar, destapar, ¿ya? Con eso juega, entonces pasaban en estos cultos, los que iban tapados, se destapaban y se convertían en videntes, epoptai, los que han visto la verdad más allá de lo que aparece. Ese es el tema que está detrás, ¿no? Que es frente a lo que aparece que nos angustia más, que es que aparentemente es la nada la última palabra de la realidad, ¿ya? Y a pesar de eso, poder ver que no es la nada, sino que es la vida que vuelve, que se impone en definitiva, ¿no? Eso es el tema central de estos cultos. En la tradición antigua, de Asia Menor, después de Grecia y Roma, con raíces ya del mito mesopotámico de Istar o el egipcio de Osiris, ¿no? Marcará una tradición que tiene más de 1000 años, ¿no? Tenemos ya textos en Grecia del siglo VIII a.C., de Homero, con himnos a los dioses protagonistas de los cultos mistéricos, ¿no? Vamos a ver hoy lo principal de los que tienen culto mistérico vinculado a un mito incruento.
en la antigua Grecia, a partir ya de Homero, este mito está vinculado a la diosa de la tierra y de la fertilidad, que es Deméter, equivalente a la Ishtar mesopotámica, ¿no? Y el mito es, narrado por el mismo Homero, es que Deméter llega un momento que deja sin fertilidad la tierra, se pone un velo encima de color púrpura y se va y deja todo tirado, ¿no? Y el mito dice que, en primer lugar, leo el mismo Homero, había una planta, el narciso, que tenía una planta orgiástica que tenía virtudes alucinógenas, extáticas, ¿no? Que estaba ahí, que entra en juego en la celebración del mito de Deméter, ¿no? Dice, con aquel narciso que la tierra produjo tan admirablemente lozano por la voluntad de Zeus, con el fin de engañar a la doncella de cutis rosa, que es Perséfone, la hija de Deméter, al verlo ella, se asombraron tanto los inmortales dioses como los mortales hombres. De su raíz se elevaron 100 capullos, y con su flagrante aroma sonreían el alto cielo inmenso y la tierra toda, y las vastas llanuras del mar salado. Al verlo, la joven, Perséfone, tendió hacia él, ese narciso, ambas manos, para apoderarse de aquel hermoso juguete. Pero entonces se abrió la tierra de anchos caminos en la llanura de Nisa, la Nisa mítica de Nisos, ¿no? Por la abertura salió el soberano Hades, llevado por sus corceles inmortales, y arrebatando a Perséfone contra su voluntad en carro de oro, se la llevó mientras lloraba y gemía. Mientras la joven no perdió de vista la tierra, aún confiaba que vería a su augusta madre, a Deméter, ¿no? De modo que aunque lloraba, la esperanza acariciaba su ánimo y resonaban las cumbres de los montes y las profundidades del Ponto. Así anduvo entonces Deméter, intenta ir a recuperar a su hija, deja todo tirado y vaga durante 9 días por la tierra con una antorcha encendida, llena de tristeza. Y en ese tiempo no gustó la ambrosía ni el dulce néctar, ni sumergió su cuerpo en el baño. Se fue hacia las ciudades de los hombres y los fértiles campos de cultivo, ocultando por mucho tiempo su figura inmortal. No la reconocieron, pues para los mortales los dioses son difíciles de reconocer por su aspecto. Y ahí Deméter se contrata camuflada en la casa de Metanira, que tiene un niñito, ¿no? Se contrata para cuidarlo, y cuando lo está cuidando en la noche, para iniciarlo en el mito y el rito, ¿no? La madre Metanira abre la puerta y desencanta el rito. Entonces dice el mito, irritada contra ella, Deméter, la de bella corona, sacó del fuego al niño amado y con sus inmortales manos lo apartó de sí, dejándolo en el suelo. Terriblemente enojada en su ánimo, le dijo a Metanira, la de hermosa cintura, hombres inconscientes y locos, no podéis presagiar ni la buena ni la mala suerte que están por venir. Yo iba a ser de tu hijo amado un ser inmortal y no expuesto a la vejez. Ahora, en cambio, ya no le será posible evitar la muerte. Quedó desencantado el rito y, por tanto, no surte efecto. Sin embargo, sigue el mito, le da a Deméter, a Metanira, un consuelo. Yo soy la veneranda Deméter, que representa la mayor utilidad y alegría, así para los inmortales como para los mortales. He aquí lo que debéis hacer, que todo el pueblo me construya un gran templo con su altar al pie de la ciudad, y del alto muro que se cierne sobre el pozo Calícaro en la prominente colina, y yo en persona os enseñaré los misterios, para que luego aplaquéis mi ánimo con santos sacrificios. Y ahí viene la tradición según la cual ella enseñó esos misterios, que aparece en un pedazo del mismo mito cuando, llegando a la casa de Metanira, Deméter le pide que le dé algo para tomar. Y dice el texto, Metanira le ofreció una copa llena de vino dulce con miel, pero la diosa lo rechazó, diciendo que le estaba prohibido beber el vino rojo. Le rogó, en cambio, que le diera una mezcla de harina con agua y menta molida. La mujer preparó la mixtura y se la ofreció a la diosa,
tal como ésta lo ordenara, y la muy venerable Deméter, habiéndola aceptado de conformidad con el rito, etc. Y ahí hay una mixtura especial, esta harina con agua y menta molida, que constituía el secreto de una potinga alucinógena que se empleaba en el culto que celebraba ese rito. El mito del descenso de Deméter a recuperar a Perséfone. Culminaba eso en el Telesterion, que es un lugar conservado todavía en las ruinas de la actual Eleusis. Las ruinas están ahí a 21 kilómetros de Atenas, Eleusis, ¿no? Donde llegaba, entonces se celebraban ahí las tesmoforias. Las tesmoforias era del 19 al 21 de septiembre, que en el hemisferio norte es la preparación, digamos, de cara al invierno, ¿no? Es el otoño, ¿ya? Y entonces, cuando viene el riesgo que amenazará con el invierno ya, entonces se celebrará un rito para asegurar que no se quedara en invierno. Entonces empezaba el 19, iban tapados Mistoi desde Atenas hasta Eleusis, de noche caminaban con una antorcha y de día descansaban, y culminaba la noche del 20 al 21, ¿ya? En que entraban en el Telesterion. Ahí consumían de esa cratera, de ese cáliz que llevaban esa potinga, consumían bajo el velo ese ingrediente, que el mito dice que es harina con agua y menta molida, y ese ingrediente tenía un elemento vinculado a la cizaña que está en los granos de trigo, en forma de hongos, ¿ya? Ese elemento, digamos, orgiástico, marcaba, incluso era conocido en la antigüedad, el peligro de la cizaña, que estaba también mezclado en la hierba más que del trigo, era de la cebada, ¿ya? Hacían pan de cebada, y si no se iba con mucho cuidado, podía entonces ese elemento en hongos hacer daño, y daba síntomas, digamos, de locura, ¿ya? En tradiciones como la alemana o la catalana, por ejemplo, todavía se conserva hasta hoy. Cuando alguien dice que está loco, se hace el gesto, ¿no? Se usa la expresión está tocado del hongo, tocat del bolet. En la Edad Media había gente que se moría, había hospitales para los tocados del hongo, ¿no? Para dedicados a eso. Era peligrosa, ¿no? Entonces, ese era el tema orgiástico que está en todos los cultos mistéricos. Una planta estará en los cultos hindúes, veremos en su momento el soma del hinduismo, el ayahuasca en los chamanismos americanos, ¿no? El mudai en el mundo mapuche, aquí en Chile, y obviamente en el tipo de vino griego que se usaba en las dionisíacas, de lo cual hablaremos el próximo día. Estaba también en los cultos de mito incruento, como era el de Deméter, las tesmoforias, ¿no? Ese era el tema fuerte, ¿no? Un mito ¿y qué quería lograr ese rito? Quería lograr que gracias al culto que celebraba el mito de Deméter, el descenso, pero después de haber descendido recuperaba a Perséfone y surgía de nuevo Perséfone con nueva vida, brimos, con una guagua, un niñito, ¿no? Y en el rito llegaban al Telesterion, esa ruina está conservado, y ahí se sentaban, tomaban esa droga, ¿ya? Y llegaba un momento que sonaba un gong que hacía alusión a eso que dice el mito, que resonaban las cumbres de los montes y las profundidades del Ponto, lo imitaban con ese gong ritualmente, y una vez sonaba ese gong se descubrían, ¿ya? Y ahí coincidía con que se abría un ventanal que daba al oriente, estaba tapado, y lo hacían coincidir con la salida del sol, y al sacar la cortina entraba de golpe el sol y se iluminaba, y ahí en un escenario que había donde estaban alrededor, estaban sentados en asientos de piedra todos los que habían llegado, aparecía de golpe una sacerdotisa con un niñito, un bebé en las manos, y desaparecía. Y los que habían visto esa aparición podían confiar
que gracias a la fuerza homeopática de ese rito en el cual habían participado, cuando ellos murieran, verían eso mismo para su propia vida. Verían la nueva vida. No sería la muerte su última palabra. Y eso era el ingrediente fundamental del culto mistérico, ¿ya? La forma homeopática, mágica homeopática, de imitar en el rito el desenlace que narraba el mito de ese protagonista divino, Deméter, que salía con nueva vida. Y los que habían participado en eso, que participaban una vez en la vida, en las tesmoforias, podían confiar que su muerte no sería la última palabra. Esa era la fuerza del rito, ¿no? Había otras variantes. Esta era la principal, la de Deméter, ¿no? Pero había la variante del mito de Orfeo, que desciende y asciende, desciende a recuperar a su amante Eurídice, después asciende, ¿ya? Y también los que en el tema órfico se conservan incluso amuletos, llamada órfica, en que quien se celebraba, se le aplicaba ese amuleto, un poco como el amuleto que vimos en la condición del Imperio Nuevo y el Imperio Medio y Nuevo de los momificados, que no eran faraones, ¿no? El amuleto de lo que tenían que tener, vinculaba a su momia. Aquí también está el amuleto, que son las órficas, en donde se les narraba qué tenían que hacer en el camino por el otro mundo, las órficas, que se conservan como 7 u 8 órficas, incluso algunas con nombre, alguna romana, que se explica lo que tiene que hacer cuando vaya por el otro mundo. El mismo Platón, en la República de Platón, también aludirá a un personaje mítico al final de la República, que se llama ¿ya? Que le dice lo siguiente, dice, después de salir del cuerpo, su alma se había puesto en camino. Cuenta que volvió y narra lo que le pasó en el inframundo. Se había puesto en camino junto a otras muchas y habían llegado a un lugar maravilloso donde aparecían en la tierra 2 aberturas que comunicaban entre sí. Y una vez llegados allá tenían que acercarse al Áquesis, y a un cierto adivino los colocaba previamente en fila, y tomando después unos lotes y modelos de vida de la misma Aláquesis, subía a una alta tribuna y decía: «Almas efímeras, he aquí que comienza para vosotras una nueva carrera caduca en condición mortal. No será el destino quien os elija, sino que vosotras elegiréis vuestro destino. Que cada uno escoja el primero su género de vida, al que ha de quedar inexorablemente unido. La virtud no admite dueño. La responsabilidad es de quien la elige. No hay culpa alguna en la divinidad». Y pone que hay como cuando alguien muere, se encuentra con que tiene que elegir a qué nueva vida quiere reencarnarse. Y eso marcará la reencarnación. Solo que después de la elección pasan al río del olvido, ¿ya? Y todo se olvida. Y entonces cuando está reencarnado en otra encarnación no se acuerda para nada de cuál fue su encarnación anterior, pero lo que ahora tiene en la vida actual es lo que eligió, solo que no se acuerda. Y dice, no tiene la culpa Dios del destino, sino lo que cada uno ha hecho. Es un tema que veremos que estará presente también en la reencarnación en el mundo hindú y budista, y también en el mundo de la reencarnación platónica, ¿no? Tiene que ver con los cultos mistéricos, ¿ya? Y el rito que se celebraba en eso, ¿no? Las tesmoforias eran la celebración más importante en Grecia, en Roma, más popular, ¿ya? Y después, el próximo día, vamos a centrarnos en las celebraciones rituales de mito cruento, lo que se llaman las antesterias, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Nos veremos el próximo día continuando en los cultos mistéricos.